buscar en nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos. Porque dice la palabra que si nosotros habéis nacido de nuevo, hay que dejar todo lo viejo. Hoy esta noche el Señor nos dice que hay que hacer una vida diferente, que si Dios nos ha llamado a servirle, que no lo avergoncemos de decir que soy cristiano, porque nosotros muchas veces en nuestro trabajo se burlan de nosotros porque nosotros somos diferentes. Hay personas que se nos tiran en contra de nosotros, pero ahí es donde hay que demostrarles que nosotros hemos sido nuevas personas. Para ser nosotros nuevas personas, ¿qué tenemos que hacer? Dejar todo lo viejo, demostrar que hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. Porque oiga lo que dice Colosenses 3:5: hacer morir pueblo terrenal en vosotros. Oiga, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia y es idolatría. Para que nosotros tengamos el llamado de Dios, tenemos que dejar todas estas cosas. Pero si nosotros no dejamos todas estas cosas, el llamado de Dios va a estar estancado, porque nosotros no ponemos el trabajo. Pero si nosotros dejamos todo esto y hacemos lo que dice más adelante en el 3:1, siempre de Colosenses: y pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Oiga, para nosotros aprender el llamado de Dios, tenemos que hacernos un examen en nuestra vida. Porque Dios no puede obrar en nuestra vida, Dios no puede hacer lo que Él tiene para nosotros si nosotros no dejamos todas estas cosas. Porque Dios, si nos ha llamado, es con un propósito, pero nosotros a veces lo tenemos estancado ese propósito que Dios tiene para nosotros. Para nosotros, servirle bien, sentir que Dios nos habla, que nos hable, hay que buscarlo toda la noche. Claro, mientras otros duermen, nosotros hay que pedirle a Dios la presencia de Él y que sea Él que se manifieste y que nos dé esa palabra que nosotros necesitamos. Cuando nosotros empezamos a buscar de la presencia de Dios, Dios va a hablar a nuestra vida. Él va a abrir puertas de que el enemigo ha cerrado. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte ese llamado, nosotros mismos lo tenemos estancado. Ese llamado que Dios nos ha dado, lo tenemos estancado por nuestra misma culpa. Pero si nosotros dejamos todo esto, nosotros podemos ver la presencia de Dios cómo se manifiesta. ¿Cómo se va a manifestar en nosotros? Cuando nosotros andemos predicando el Evangelio, Dios va a poner acá palabras en nuestra boca. Dios va a ser el que va a poner las palabras adecuadas para que nosotros hablemos a aquel hermano, a aquella hermana que se ha pasado. Pero si nosotros no lo buscamos a Él, Él no nos va a dar la palabra que nosotros necesitamos cuando estemos afligidos. Dios no puede hablar, no habla a nosotros porque nosotros no estamos obedeciendo su palabra. Pero si nosotros desde el principio empezamos a buscarlo, mientras todos duermen, nosotros estamos de rodillas clamándole a Él, ahí va a ver usted cómo se menea la gloria de Dios en su vida. Nosotros tenemos un propósito. Desde el momento que Dios nos hizo el llamado, es para que nosotros salgamos de aquel estanque que estábamos, aquel lodo cenagoso que dice la palabra de Dios, donde el enemigo nos detuve. Pero si nosotros queremos estar todavía en ese lodo cenagoso del enemigo nos detuve, Dios no puede obrar en nuestra vida. Porque a Jonás le habló de varias maneras. A Jonás le habló desde la primera vez, pero él no quiso hacer caso. Así somos nosotros también. A nosotros nos habla de una manera
Pero nosotros los seres humanos no queremos hacer caso. Pero usted está preguntando de qué manera me ha hablado a mí. A usted le hablen cualquier información que mira, que se está muriendo la gente, que se está matando la juventud, la humanidad. Ahí Dios le está hablando a usted y le está hablando a mí. ¿Por qué? Porque si nosotros ignoramos eso, esa es una voz de Dios que dice que hay que estar más firmes con Él. Pero si nosotros miramos, pero eso es otra parte, ese es otro lado, pero esa es la voz de Dios que se está manifestando en ese lugar, para que nosotros los cristianos le sirvamos mejor todavía. Pero si nosotros decimos, no me pasa nada, yo voy a la iglesia, pero si no obedecemos la palabra de Dios, nunca Dios nos va a hablar. Porque Dios habla de varias formas. A Jonás le habló que fuera una ciudad, pero él no obedeció la primera vez que Dios lo llamó. Así nosotros, antes de venir a los pies de Él, Dios nos habló de varias maneras, nos hacía el llamado, pero no queríamos obedecerle a Dios. A veces ya la persona ya no tiene fuerza, ya no quiere servir a Él, porque oiga lo que dice. Aquí hay un mensaje que dice que hay que acordarlo de nuestro Creador. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. A veces nosotros no queremos obedecer la voz de Dios porque estamos jóvenes, decimos nosotros. Pero en la palabra del Señor dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Para que tus días sean largos y años de vida que aumenten. Pero si nosotros no escuchamos, en Eclesiastés 12 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y de los años de los cuales digas, no tengo de ellos contentamiento. Pues a veces nosotros en la juventud no queremos entender el llamado de Dios, porque creemos que la juventud va a ser eterna, que la juventud nunca se lo va a terminar. Creemos que vamos a ser eternos para siempre. Pero hoy esta noche el Señor nos dice que todo eso es vanidad. Nosotros a veces no escuchamos el llamado de Dios cuando estamos jóvenes, porque creemos que tenemos una vida por delante. Y el enemigo nos dice, ¿qué vas a hacer en esa iglesia? Perder tu juventud. Pero nosotros tenemos que acordarnos de nuestro Creador. Tenemos que acordarnos quién nos creó a nosotros. Pero si nosotros no nos acordamos de nuestro Creador, cuando estamos bien, solo nos acordamos de nuestro Creador cuando estamos en dificultades. Pero más antes Dios nos ha hablado de muchas formas. Nos ha hecho llamado el Señor, pero no queremos obedecerlo. Cuando el Señor nos habla, hay que atender la voz de Dios. Porque muchas veces nosotros cometemos errores y después nosotros lo lamentamos.
Lo que nosotros tenemos que hacer para todo entender la palabra de Dios es quitar todo lo malo, para que Dios nos hable. Donde quiera que nosotros andemos, Dios nos puede hablar, siempre y cuando nosotros andemos conforme a la palabra de Dios. Pero si nosotros tenemos resentimiento, tenemos odio hacia nuestros hermanos, Dios nunca lo va a hablar. Porque Dios dice que Él quiere un corazón limpio, sin mancha y sin arruga. Pero si nosotros tenemos aquel odio en nosotros, hasta con nuestra propia familia, Dios nunca va a hablar en nuestra vida. Pero Dios, no le ve el momento del día que atendamos al llamado de Él. Que hoy es el día, dice el Señor, que atendamos un llamado, que ya no esperemos más. Que hoy es el día de que nosotros nos levantemos y demostremos que estamos obedeciendo al amor de Dios. No seamos igual a Jonás, que el Señor tuvo que hablar por segunda vez. Porque nosotros muchas veces no obedecemos la primera voz del Señor. Porque creemos y obedecimos más allá. Pero a veces el Señor nos toca nuestro corazón, pero no queremos obedecer. Porque mira Jonás por no obedecer a la voz de Dios lo que le sucedió. Por desobedecer al Señor hay muchas veces que nos vienen castigos. Y ese castigo nosotros decimos, ¿por qué Señor me viene a mí? Porque Jonás dentro de ese pez decía, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero no se acordaba de que había desobedecido la voz de Dios. Así nos pasa muchas veces nosotros cuando perdemos algo. Que por la misma desobediencia de nosotros perdemos las cosas. Que cuando nosotros ya lo hemos perdido decimos, Señor, ¿por qué me sucedió esto a mí? Pero el Señor me lo había hablado de una o de otra manera. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ser un ejemplo como líder, como miembro, como hijos de Dios. Levantarnos, clamar por la iglesia, que sea Dios hablándole a la iglesia, que sea Él cada día hablándole a la iglesia. Porque nosotros estamos igual a Jonás. Nosotros los de la iglesia, que no queremos escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros nos hicieron el primer llamado para dirigir ese distrito, nosotros no queríamos. Estábamos desobedeciendo la voz de Dios. Lo sucedió como Jonás, por segunda vez Dios nos habló. Cuando Dios nos habló por segunda vez, ahí comprendimos nosotros que nosotros no lo mandamos solos, sino que lo mandamos, tenemos un Dios que nos manda. Amén. Cuando nosotros nos dijeron que nosotros no íbamos a dirigir eso, nosotros sentíamos que no podíamos, que no lo sentíamos con la capacidad de dirigir algo. Porque ¿saben qué decíamos nosotros? No podemos con 20 jóvenes que tenemos en la iglesia. Menos mal vamos a dirigir 600. Son aproximadamente 600 jóvenes en la iglesia. Esos eran los pensamientos que nosotros estábamos teniendo. Pero ¿sabe qué es la voz de Dios que nos mandó a decir? Que nos había sacado en medio de aquella multitud que había. Que así como había sacado a David, así nos había sacado a nosotros. Porque en el pasaje de 1 Samuel dice que a David lo dejaron desechado. Pero el llamado de David era grande. El llamado de David no era el mismo del llamado de los hermanos. Así nos sucedió a nosotros. Cuando nosotros, Dios nos llamó como estaba David. Desechado. Cuando nosotros nos habló el Señor y nos dijo
que si Él los había puesto en ese lugar, que Él nos iba a dar la sabiduría adecuada para vivir el presente. Ahí comprendimos nosotros que si Dios nos había elegido para dirigir aquel distrito, nosotros Él los iba a respaldar. Y hasta la vez de hoy, Dios nos ha respaldado cada momento que nosotros hemos salido. Cada momento que nosotros hemos salido, hemos visto el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obedeciendo la voz de Dios. Pero si nosotros no hubiéramos obedecido la voz de Dios, a saber que fracasado estuviéramos nosotros, porque no estábamos obedeciendo la voz de Dios. Todo el mundo decía, así como le digo el mismo papá a David, allá hay uno, le digo, en el campo. Pero yo sabía que a ese niño despreciado, Él lo iba a levantar. Él lo iba a levantar. Porque incluso su padre lo despreció, pero Dios no lo despreció. Porque Dios sabía el llamado que David le dio. Porque Dios no mira lo que pide el hombre, dice la Biblia. Y el hombre solo mira lo que aparentamos, pero Dios mira el corazón de nosotros. A veces nosotros lo despreciamos porque lo miran sensibles. Pero Dios sabe el potencial que nosotros tenemos en nuestro corazón, el llamado que Él tiene para nosotros. Porque sabe qué decía cuando nosotros empezamos eso. Ellos no van a aguantar eso, la presión. Ellos no van a aguantar esa presión de tanto golpe. Y gracias a Dios que Dios nos ha respaldado. Ya llevamos casi el año de estar en ese distrito. No ha sido fácil, pero Dios hemos visto la mano de Dios. Hemos visto cómo Dios se ha manifestado en nuestra vida también. De una y de otra manera. Habita iglesia, hermano, que nosotros hemos tocado ir lejos. Y no hemos tenido para el combustible del carro. Pero Dios abre puertas. Dios abre puertas para que nosotros vayamos a varios lugares. Porque así es el llamado de Dios. Y cuando Dios nos ama y nos llama a nosotros, Él va a abrir puertas que el enemigo ha cerrado. Que si el enemigo ha cerrado una puerta, Dios va a abrir 4 puertas. Hoy esta noche Dios nos dice que obedezcamos la voz de Él. Que sea Él el que nos guíe. Que sea Él siempre respaldando nuestra vida, obedeciendo la voz de Él. Y que sea Él el que se manifieste en nuestra vida. Yo solo les pido, hermano, oraciones para que por mi vida, porque no ha sido fácil enfrentar esta situación ahorita de este distrito. Pero yo sé que Dios va a seguir obrando en nuestra vida. Les pido oraciones porque el próximo sábado, si Dios nos permite, nosotros vamos para visitar el distrito del 5. Y ese es un largo viaje. Yo esta noche les digo que les pido oración. Porque es un viaje largo, no sabemos qué nos espera en ese camino. Pero si vamos de la mano de Dios, tenemos la fe de volver. Es un largo viaje, pero si Dios nos ha puesto en este camino, es por algo. Tenemos que obedecer a su palabra. Yo solo les digo gracias por este hermoso momento que pasamos aquí. Que a veces nosotros somos tan agradecidos como el Señor. El Señor nos da días, años. Nosotros a veces una hora no podemos venir a la casa. A veces nosotros nos quedamos en la casa solo porque quedamos. Nosotros doy gracias a Dios y a un Dios mío. Y Él siempre me ha enseñado, sea en la moto, sea aquí, nosotros hay que ir. Esté lloviendo como esté, nosotros hay que estar encerrados en la casa. Porque Dios mira el compromiso de nosotros.
Él mira el llamado que nosotros tenemos. Pero si nosotros nos quedamos en la casa, haciendo nada, Dios mira que nosotros no tenemos compromiso. Yo esta noche le digo gracias por este momento que pasamos. No me esperaba venir acá a predicar, pero cuando yo me fui una persona muy grande. Pero siempre le agradezco a mi madre, al hermano Kelvin, al pastor Mayer, que siempre me apoyaron, a quien no era de la iglesia, siempre estuvieron conmigo, siempre me gustó hablar con ellos. Y hoy, gracias al Señor de hoy, porque Él me hizo el llamado, estamos sirviéndole a Dios. Y yo le doy gracias a cada momento porque muchas veces yo le entendí el llamado que me hizo. Pero él sabía que aquí no era mi lugar. Él sabía que aquí no era mi lugar para estar dirigiendo. Yo le doy gracias porque en el momento que yo llegué a esa iglesia, yo me he respaldado. Yo me he respaldado. Ya casi tengo 2 años, más de 2 años que estaba sirviendo al Señor. Y desde ese momento yo sentí que Dios me ha respaldado. Y así Dios nos dice hoy, que si nosotros obedecemos a Él, Él nos va a respaldar donde quiera que nosotros nos demos. Así es. Y así, yo le digo gracias a todos, porque cuando me fui, sinceramente me fui con pesar de aquí, porque cuando mi padre me decía, la iglesia, a pesar, me decía que me voy para allá para apoyarlo. Pero Dios es de mi propósito. Gracias a Dios, Dios me ha dado un liderazgo allá. Estamos sirviendo, gracias a Dios, en el cargo de tesorero del distrito. A veces ha sido fácil para el Señor, pero Dios nos ha respaldado. Dios nos ha respaldado y sabemos que siempre lo va a seguir haciendo. Aleluya. Yo solo le digo, le pido su oración para seguir adelante y que sea Dios que en ese viaje largo que vamos a tener el próximo sábado, que sea Él el que lo guíe y lo ilumine y lo guíe en ese viaje, porque es un viaje largo. Sabemos que no vamos a algo más, pero sabemos que vamos a cumplir su mandato, porque nosotros en la iglesia tenemos un mandato: evangelizar, alcanzar hasta la parte más pequeña. Porque las asambleas de Dios se caracterizan por evangelismo, discipulado y compromiso. Usted se debe preguntar, ¿para qué es eso? Ese es un mandato de las asambleas de Dios. Y ese que cuando nosotros estemos dispuestos a servir, esté como usted. Nosotros tenemos un grupo de jóvenes que le llamamos Castillo del Rey. Nosotros hacemos obras de caridad, ayuda humanitaria. Si nosotros miramos a un anciano que no se puede levantar, nosotros lo levantamos. Nosotros le predicamos la palabra. Y eso a veces que hay gente que no le gusta eso, y decimos que porque le damos hablando con el pueblo. Pero si a eso no nos ha mandado el Señor. Pero si nosotros no le hablamos a aquel pueblo, a aquel drogadicto que anda en el camino, entonces ¿qué estamos haciendo en la iglesia? Nosotros tenemos que acudir al llamado de Dios. El llamado de Dios es alcanzar hasta el lugar, hasta el más pequeño. Ese es el lema de nosotros, alcanzar hasta el más pequeño. Así, yo les bendiga. Esta ha sido mi corta meditación. Para que Dios sea el que sea obrando en nuestra vida, y que sea Él que siempre atendiendo nuestro llamado que nosotros tenemos. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios.
bendiga a nuestro hermano, ¿verdad? Amén. El ejemplo. Gloria a Dios. También para otros, muchos, como le dice Pablo, a Tito y a Timoteo, los encomienda, ¿verdad?, a poder llevar el Evangelio y darles también esa orden de poder ir. Jesús nos manda y dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Ir y hacer es levantar otro y que este se quede firme, no que se vaya, lo que sea, firme y siga predicando el Evangelio. Y el llamado de Dios a Jonás, ¿cuál fue? Váyase a Nínive, ¿verdad? Váyase a Nínive y predíqueme allí. En el versículo, capítulo 1, versículo 2, ya cerraron la Biblia. Quiero que miren que obediente fue este hombre. ¿Ah? Es poquito lo que vamos a leer. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El otro texto. Dice el 3. Se levantó y fue a Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia lejos. de la Jonás se levantó para ir, dice, ¿o para qué? para huir. No para ir, sino para huir. Siempre dice la sea que él intentó que se iba a esconder y se fue a la parte más baja del parque. Aquí Dios no me ve. Estoy bien escondido. No agarró el barco para Nínive, sino que dijo, voy a huir. Y algunos de nosotros queremos huir, ¿verdad? No voy a ir de Dios me mande, voy a hacer lo que yo quiera. Aténgase a las consecuencias, porque este varón cuando iba en el mar, Dios le dijo, no es para allá que te mando, es para acá, a Nínive. Y en el mar Dios permitió la tempestad, lo tiran, y se va en un submarino, y va a ser arrojado a la playa, todo baboso salió, ¿verdad? Me imagino. Haber buscado hasta cloro este muchacho para lavarse bien. Entonces, allá oró y dijo, Señor, yo quiero ir allá donde me mandaste. Y se levantó y dijo Dios por segunda vez, levántate y ve donde te mandé. Y entonces, él fue y le dio el mensaje. ¿Cuál mensaje era? Dentro de 40 días, el capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pasó? Él fue y predicó después de pasar un proceso. Entonces, si usted no quiere pasar o sufrir un proceso difícil, obedezca, como decía la hermana. Obedezca. Y ella no me sujeta a ese. Dios tiene su autoridad y Dios nos pone para que también los sujetemos a ellos. Hago lo que se me ordena y de ahí no voy a sufrir porque voy a ser incumplido. Dice el 5. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando escucharon la voz de ese profeta, ¿y qué hicieron? Lo que a nosotros no nos gusta a veces hacer. Comer un pollo frito, una pierna de cerdo, nada. Oiga, el rey se dio cuenta y dijo, animales, vacas, ovejas, no como. Y los niños de pecho, todos, nada, orden del rey. Quizá dijo Dios, se arrepienta del mal que ya decidió matar. Y se arrepintió esa ciudad. Y Dios
perdonó. Y Jesús lo pone acá en el Nuevo Testamento y dice, la nación de Nínive se arrepintieron al mensaje de Jonás, pero esta generación que está aquí en este tiempo no quieren oír el mensaje del Evangelio. Por tanto, Nínive se levantará para juzgar a la generación actual. Entonces, hermanos, si hemos oído, no los hagamos los sordos. Si no cumplamos, aunque sea con tristeza, aunque sea con dolor, aunque sea con dificultades, pero Cristo no lo deje. Mire para adelante, llegamos y cumplamos y obedezcamos, porque entonces viene la victoria. De Dios ninguno se esconde, como mi hermano decía, joven, acuérdate en tu juventud de Dios. Muchos jóvenes están siendo atrapados en las drogas, pandillas, maneros y un montón de cosas, aparecen muertos a temprana edad porque se fueron a la calle y vi que esos jóvenes tienen mamá y tienen papá. Esos no son hijos de una chata, de una mata chata, son hijos de gente, son los que los descuidaron. Se fueron jovencitos, tempranito a la calle, en vez de venir tempranito a Dios. Se fueron a la calle, fracasaron temprano, porque el camino que tomaron fue el error que había tomado Jonás. Entonces ellos dijeron, aquí voy bien, voy al deleite, voy a hacer esto, voy a hacer lo que yo quiero, pero iba mal. Entonces Dios le llama al joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y no digas más tarde, ay, perdí el tiempo, me cortaron un brazo en el mundo, me cortaron una oreja, vine turco de un pie, hoy si voy a servir al Señor, ya turco, ya tengo una mano para lavarle, no espere eso, no esperemos eso, sino completito a Dios y servirle con todo. Entonces es una bendición, ¿verdad? La palabra de Dios, hermanos y hermanas, y no estar pensando otra cosa, sino seguir adelante a Cristo, y si Dios nos manda, obedezcamos, hagámoslo y podemos tener éxito con el mandato que Dios nos dio. Va a estar ahí, va a respaldar. Dios está respaldando su palabra, respalda el varón que pone enfrente. Dios está para hacer aquello que mandó y como lo respaldó, ¿verdad? Aún después de ese proceso. Este varón dijo, yo no quiero ir porque son mis enemigos y no les quiero predicar. Pero el Señor Jesús dijo, y a tu enemigo tendrás que amar. Predícale que Cristo lo ama también. Pero como es mi enemigo, ojalá le caiga un rayo. Ojalá lo mate el Señor ya, porque no lo quiero ver ni pintado. No, este pueblo era un enemigo de Israel. Él iba a una nación pagana, a una nación de pecadores, y estaba muy tremenda la maldad, pero cuando oyeron el mensaje, cambiaron. Se arrepintieron, Dios los perdona y nos pone como ejemplo ahora. Entonces, qué bendición, antes de todo, pues tener esa victoria en Dios y seguir haciendo lo que Dios nos manda, porque el tiempo está cerca. Y tenemos a otro, esto termina, y debemos de ganar que hacer un check, ¿verdad? Algo, buscar a alguien, hablar y decirle que Dios te ama, busca de Dios, vete hacia Dios, levántate y seguir adelante. Fíjate que es el llamado de Dios para todos, y Él dice que está con nosotros. Pues en el inicio el Señor les dijo a los de la reunión en Jerusalén, donde estaban reunidos, por tanto, vayan ustedes, vayan y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces hay una gente que va con usted, alguien que lo acompaña, se llama ¿cómo? Jesús. Después de Jesús, el Espíritu Santo que va. Dijo Jesús, recuerda, me iré
pero les enviaré un consolador que esté con ustedes todos los días. No es que Jesús se desapareció del todo, sino que mandaba esa otra potencia de poder que se llama Espíritu Santo para ayudarlo, guardarlo, fortalecerlo y enfrentar cualquier situación y adelante. Entonces, si tenemos esa bendición del Espíritu Santo, vamos a vencer. En todo caso, que el diablo se levante queriendo detener, y la victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Fíjate que hacemos al otro lado, sigamos adelante y que podamos tener éxito en todo, porque Jesús está ahí con nosotros, Él va ahí, Él va en el barco y podemos predicar su palabra. Bien, vamos a mañana es domingo, ¿verdad? Dios bendiga a este varón y que siga predicando, ¿verdad? ¿Cuánto lo bendice? Amén. Y que siga siendo discípulos. Mañana tenemos un trabajo, no sé si están dispuestos los hermanos.